Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que, cuando se reúnen en asamblea, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones, para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud, de modo que, cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea, no he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar: ¡qué grande es Dios! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la bondad está escrita en el corazón del hombre. Lo vemos claramente en este Evangelio, cuando escuchamos hablar de la fe y de la humildad de este oficial romano, que sin practicar la fe del pueblo judío, fue capaz de construir una sinagoga, y más aún, es capaz de preocuparse tanto por la vida de la gente que tiene a su cargo, que envía a un grupo de personas para que convenzan a Jesús que venga a curar a su empleado. Sus palabras a la presencia de Jesús cerca de su casa han trascendido tanto que las repetimos en cada Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta con que digas una palabra y mi criado quedará sano. Es decir, este soldado romano tenía muy en claro el valor que tiene cada persona. Se preocupa por el bien del que tiene al lado. Hoy el Señor nos enseña que el verdadero amor no tiene límites. En una sociedad como la nuestra, se nos enseña a vivir en el egoísmo, a pensar primero en nosotros mismos, a ver qué es lo que me hace falta a mí y si me sobra, dar de eso que me sobra. Esto en el mejor de los casos, porque hay gente que tiene tanto que se ha acostumbrado a acumular sin ser capaces ni siquiera ellos mismos de darse una vida decorosa. La falta de amor en su corazón les impide verse merecedores de algo bueno y, por supuesto, mucho menos pensar en los demás. El valor que tiene una persona más allá de su condición de vida, raza, religión es enorme, porque la dignidad nos la da el ser hijos de Dios, no lo que hagamos o dejemos de hacer. Y de ninguna manera me refiero a que cada quien puede hacer con su vida lo que sea. No ese es el punto que estamos tocando, sino la dignidad que todos tenemos. Nosotros los cristianos estamos especialmente llamados a abrir en todo momento y circunstancia nuestro corazón a los más necesitados. Creo que es muy claro el Evangelio, cuando Jesús es criticado por ir a comer a la casa de Zaqueo, sabiendo que era un recaudador de impuestos, al defender a la mujer pecadora, al dejar que la prostituta lave con sus lágrimas y seque con sus cabellos sus pies. Y así podemos seguir mencionando ejemplos que nos da el Señor. Actualmente parece que nos quieren meter la idea de que la vida de un hombre no vale nada, cuando se sale descaradamente a las calles a exigir la ley del aborto, cuando se grita que los hombres son malos y que las mujeres deberían tener un mayor valor, cuando se quitan los programas sociales para mejorar la salud de la población de un país como el nuestro, donde en los últimos meses han muerto más de 1.600 niños de cáncer porque no se les da atención necesaria, y por el otro lado, más descarada aún, la posición de un gobierno que habla de reasignación de sexo en los niños como prioridades para un gobierno que ni siquiera es capaz de preocuparse por saber si esos niños tienen lo suficiente para comer. Parece increíble, pero es cierto. Sin embargo, aprendamos nosotros a vivir cerca de Jesús, porque solamente viviendo cerca de Él seremos capaces de vivir el Evangelio, de aprender de cada paso del Señor. Aprenderemos a imitar su forma de obrar. No es fácil encarnar el Evangelio, porque implica una renuncia continua de nosotros mismos. Quitarme el abrigo para darlo al que tiene frío, quitarme el pan de la boca para darle al que tiene hambre, dejar sentar al otro en la mesa y ponerme a servirle, es difícil, pero no es imposible. Mucho menos imposible cuando me alimento del verdadero pan que da la vida y vida en abundancia, cuando bebemos del cáliz que sacia totalmente nuestra sed, cuando dejo que el Señor grabe todos los días su ley en mi corazón, cuando disminuimos nosotros y dejamos que crezca Cristo. Pidamos hoy a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que podamos ser y vivir como verdaderos cristianos. Pidamos a Dios perdón por las veces que hemos hecho oídos sordos a las necesidades de los demás. Y pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, para que unidos desde la oración podamos transformar el mundo y que seamos protagonistas de la construcción del reino de Dios.
Y que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.